Para cuidar tu salud en Semana Santa puedes tomar medidas de protección solar, evitar el exceso de exposición al sol y mantener una alimentación saludable. Pero también es muy importante evitar accidentes, vigilar a los niños y tener un botiquín de los primeros auxilios, cosas que aprenderemos hoy en Los Investigadores Médicos. Para disfrutar del descanso de Semana Santa, quédese con nosotros. Va a disminuir estos procesos de ansiedad o de estrés en el que entra la persona. ¿Qué cuidados dermatológicos debemos tener? Entonces muchas veces se nos olvida que todo lo que comemos, todo lo que llevamos realmente a la boca, pues tienen un reflejo al exterior. Y la importancia de mantener el tratamiento de pacientes con enfermedades de base. Si el paciente, por ejemplo, no toma sus medicamentos como debiera tomarlos, entonces va a empezar a tener problemas. Iniciamos con nuestro programa de hoy. Gracias por estar una vez más en su programa Los Investigadores Médicos. Cuando estamos hablando de descanso, hablamos obviamente del descanso necesario, de la rutina, de las actividades, pero ¿qué ocurre en nuestro organismo? ¿Es también indispensable uno que otro descanso eventualmente? Bueno, para iniciar hablando de ello, tenemos que darle la más cordial de las bienvenidas a la doctora Gabriela Miranda. Gaby, que nos está acompañando nuevamente. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Dianita. Contenta de estar acá compartiendo con ustedes este tema tan bonito, tan interesante y pues cerca de las vacaciones de Semana Santa. Muy cerca, ¿verdad? Sí, muy cerca y obviamente necesario, doctora, porque llegamos tan rápido, tan abrumados de la rutina que muchas veces nos vemos agobiados en esta infinidad de tareas y todo, y no damos cuenta realmente del peso que tiene en nuestro organismo y lo necesario que son las vacaciones también de ello. Pero ¿por qué es tan importante? Bueno, realmente porque un periodo vacacional, un periodo de descanso representa algunos cambios fisiológicos para el organismo, ¿verdad? Entre estos cambios importantes va a haber, por ejemplo, disminución del cortisol. Hemos hablado en otras ocasiones que el cortisol es una hormona que nos sirve durante el día para mantenernos activos, para mantenernos alerta, pero últimamente con estos niveles de estrés que se maneja, laboral, social, ambiental, etcétera, etcétera, pues nos hemos dado cuenta que los niveles de cortisol siempre están más altos de lo normal. Así que en un periodo en el cual el organismo sabe que se va a relajar, disminuyen estos niveles de cortisol, lo cual permite un mejor descanso para el cuerpo. Al disminuir los niveles de cortisol, aumenta lo que es la serotonina. La serotonina es una hormona también y que nos hace entrar en un estado de tranquilidad, de calma. Al aumentar la serotonina, aumenta la melatonina. La melatonina es la hormona natural del sueño. Así que tenemos un mejor ciclo del sueño. Este mejor ciclo del sueño va a permitir que nuestro organismo se repare durante la noche. Recordemos que la melatonina ayuda a que el organismo se repare, su ADN es un antioxidante, nos permite otras funciones metabólicas que se tienen que llevar durante la noche que se desarrollen de una forma adecuada. Entonces entramos en un periodo en el que vamos a reparar o en el que se va a reparar nuestro organismo. Se repara la masa muscular, se repara nuestro sistema óseo, nuestro sistema de movimiento, ¿verdad? Entonces todo esto es a favor de un periodo de descanso, un periodo de vacaciones. Y también es bueno también para la salud mental, ¿no, doctora? Por supuesto, es muy bueno para la salud mental. Esta regulación de neurotransmisores va a disminuir estos procesos de ansiedad o de estrés en el que entra la persona. Hay que tomar en cuenta que este periodo de relajación en el que va a entrar nuestro cuerpo, en el que va a empezar a repararse, pues como vamos a estar de descanso, vacaciones, también tendemos a tener algunos factores de riesgo. Por ejemplo, el sedentarismo. Descansar demasiado, es decir. Exacto. ¿Por qué? Porque entonces ya empezamos con problemas metabólicos de los cuales pues no deberíamos de estar al lado prácticamente. Claro, de hecho se está hablando ahora de los snacks deportivos y me llama muchísimo la atención que son como esas pausas activas que hemos estado hablando en programas anteriores, donde eventualmente en lugar de darnos una mordisco, algo que estamos acostumbrados, nos tenemos que poner a hacer alguna actividad, dar algunos pasos, ir a contestar el teléfono, exigirnos, ¿no? Porque recordemos que nuestro organismo interpreta todas las carencias
como hambre, Sí. ¿verdad? Entonces, si estamos carentes de afecto, si estamos carentes de hidratación, por así de simple, entonces el organismo, nuestro cerebro siempre lo va a interpretar como hambre. Entonces, tal vez no es que tienes hambre, sino que tienes sed. No te has hidratado lo suficiente, pero nuestro cerebro lo está interpretando como hambre. Incluso el estrés, ¿verdad? Estamos muy estresados y entonces ni siquiera nos podemos concentrar adecuadamente, pero es porque tenemos carencia de ciertos neurotransmisores que no existen en un periodo de estrés. Por eso es de que estas pausas activas, por eso es de que esto nos permite recuperar muchas veces incluso la concentración y ver que realmente no es hambre lo que tienes, sino que tu organismo te está pidiendo moverte. Hay señales que Hay señales, estas las banderitas rojas que le llaman, que es importante ponerles atención porque si dejamos que esto evolucione con el tiempo, que llegue más allá, pues desarrollamos enfermedades crónico-degenerativas. Y eso no queremos. Y eso no queremos. Pero, Claro que doctora, cuando estamos hablando de las vacaciones, ya lo estabas diciendo, incluso el sobreexceso de descanso puede tener ciertos efectos secundarios nocivos a nuestra salud. Pero, ¿cuáles son las exposiciones o los factores de riesgo más comunes o más frecuentes en época de vacaciones? Bueno, por ejemplo, podríamos hablar del sedentarismo. El sedentarismo nos lleva a procesos de resistencia a la insulina, ¿verdad? Y ya sabemos todo lo que está alrededor de este proceso de la resistencia a la insulina. Vamos a subir de peso inadecuadamente. Otro de los factores de riesgo es que muchas veces esta época la tomamos para no podíamos comer lo que queríamos cuando estábamos trabajando y entonces ahora vamos a comer el doble, ¿verdad? O algunos van a beber, por ejemplo, y eso nos va a dar intoxicación hepática. Algunas otras personas salen de paseo a la playa, etcétera, etcétera, y entonces consumen alimentos en la calle y no sabemos cómo están preparados. Así que en esta época es muy común que existan infecciones gastrointestinales, infecciones hepáticas también, debido a agua contaminada. ¿Por qué? Porque podemos contaminarnos con, por ejemplo, hepatitis A, hepatitis E, que son de las más comunes en cuestión de contaminación de agua, ¿verdad? Entonces, todos estos procesos hay que tener mucho cuidado para tener unas vacaciones o para tener un descanso sin enfermedad. Claro, ya lo mencionabas tú, siempre hay alguien que resulta con problemas estomacales, que la comida no le sentó bien, que empieza a picar lo que a lo mejor a lo largo del año no está acostumbrado a consumir, pero eventualmente se le dan muchas ganas, se le da el apetito, ¿no? Claro, entonces empezamos a picar aquello a lo mejor alto en sodio, muy poca fibra. Empezamos, tú lo mencionabas, personas que toman mucho licor en esta época, ya vienen complicaciones con enfermedades hepáticas, pero ¿cuál es la recomendación o cómo mantenemos cuidado entonces a las personas que desean salir pero hacerlo de una manera responsable? Por ejemplo, Vitaliver. Bueno, Vitaliver Forte, Dianita, es un conjugado de moléculas específicas que van para la protección de nuestro hígado, para la recuperación de nuestro hígado. Recordemos que es un hepatoprotector. En pacientes o en personas con riesgo hepático, por ejemplo, hígado graso. Vamos a hablar de hígado graso, que existe alcohólico y también existe hígado graso no alcohólico. Hígado graso alcohólico pues está circunscrito a las personas que beben licor, pero el no alcohólico lo puede padecer cualquier persona, incluso, Diana, lo puede padecer una persona delgada, ¿verdad? Porque hay procesos en los cuales ahora existe un término de las personas con hígado graso metabólicamente obesas que son delgadas. Sí. Ese es un término muy utilizado últimamente porque vemos pacientes que son muy delgaditos pero que tienen hígado graso e inclusive pueden tener hígado graso en grado 4, ¿verdad? Entonces estamos hablando de estas personas que no manejan bien todo este almacén de grasas en su organismo. Entonces el hígado está en riesgo en estas personas, así que Vitaliver es un conjugado de moléculas que van a beneficiar la función de nuestro hígado y que van a proteger las células hepáticas. ¿Y si hablamos de Biosilat, por ejemplo? Biosilat es un prebiótico increíble. ¿Por qué? Porque es un conjugado que nos permite mejorar
nuestra flora gastrointestinal. Y recordemos que la flora gastrointestinal tiene un papel muy importante en el organismo. ¿Por qué? Porque si tenemos una flora gastrointestinal sana, entonces estamos hablando de un sistema inmune sano, un sistema inmune que responde adecuadamente. Y Biosilat es un conjugado que permite, son prebióticos que son como el alimento de todas las bacterias sanas que nuestro organismo tiene. Este conjugado disminuye la probabilidad de sobreproducción bacteriana de bacterias negativas, así que nos va a ayudar a prevenir infecciones bacterianas. Y pues hablando de esta época específica, pues recordemos que estamos propensos a muchas infecciones gastrointestinales por el mal manejo de los alimentos. Salmonella, por ejemplo, E. coli, por ejemplo, son muy comunes en esta época. Pero si tenemos una microbiota sana, una microbiota fuerte, entonces nuestra propia microbiota, nuestro sistema inmune puede atacar y puede evitar la sobreproliferación de estas bacterias que nos van a ocasionar infecciones. Perfecto, o sea que lo podríamos estar utilizando de manera preventiva días antes de salir. Definitivamente, y es una muy buena herramienta para utilizar de manera preventiva para mejorar la microbiota intestinal, para mejorar nuestro sistema inmune y pues evitar todas estas infecciones que podemos tener a largo plazo. Perfecto, bueno, y por último, ¿cuáles serían tus recomendaciones para aquellas personas que ya tienen la maleta lista, pero también quieren cuidar de su salud? Bueno, es muy importante que tengamos un protocolo para las personas y más para las personas que padecen de enfermedades crónicas, ¿verdad? Entre este protocolo pues está los medicamentos, no pueden olvidar sus medicamentos de base, ¿verdad? Sabemos que en esta época hay un cambio en la rutina de todas las personas y entonces tendemos a comer en horarios distintos, sí, tendemos a levantarnos más tarde y entonces va a variar el horario en el que se tienen que tomar los medicamentos. Lo más importante de todo es que no deje de tomar su medicamento, porque esto trae consecuencias definitivamente, así que los protocolos son muy importantes para que no se nos olviden nuestros tratamientos. Además de eso, si vamos a consumir alimentos que si son preparados en casa, buenísimo, y si no, en un lugar en el que podamos o que sepamos nosotros más o menos cómo se quede confianza. La hidratación es sumamente importante en esta época. Recuerden que existe el golpe de calor que es muy común en estas épocas, así que hidratar a nuestros niños y también hidratar a nuestro adulto mayor, que son los que están en mayor riesgo en esta época, hablando de deshidratación. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias y gracias por siempre compartir estos tips tan puntuales y tan buenos para ponerlos en práctica y espero que usted lo haga. Bueno, nosotros vamos a una pausa y rápidamente en el siguiente bloque estaremos hablando de los cuidados, pero de nuestra piel en esta ocasión. Así que espero que nos acompañe. Después de estos consejos de salud. Eso es muy importante, protegerse del sol. Aún las personas que están adentro de casa, que no son mucho de salir y tomar el sol y estar en la piscina, aún adentro de casa es muy importante utilizar y reaplicar el bloqueador solar. No se despegue de los investigadores médicos. Bueno, vamos a continuar y dándole la más cordial de las bienvenidas. De manera remota nos acompaña la doctora Cintia Ruiz, dermatóloga. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Los Investigadores Médicos. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gusto y un placer estar con ustedes el día de hoy. Doctora, sabemos sin duda alguna que uno de los órganos a los cuales deberíamos de ponerle muchísima atención es el cuidado de nuestra piel, especialmente en el verano cuando tendemos a descuidarnos un poco. ¿Es así? Pues es el órgano más grande del cuerpo, necesita una hidratación y al contrario de lo que muchas personas creen, hidratación no es únicamente tomar agua, estar hidratados con electrolitos y demás, sino humectar la piel quiere decir echarle grasa. La piel tiene una capa de grasa que la protege y la aísla del daño al exterior, al medio ambiente. Y bueno, pues en el calor estamos expuestos a no solo tóxicos del medio ambiente, sino a nuestro propio sudor. Así que siempre recordarnos pasos básicos y es lo siguiente: baños con un jabón suavecito, nunca utilizar estropajo, ni siquiera en el verano, ni siquiera cuando nos sentimos
tal vez sucios del medio ambiente, no utilizar estropajos sucios nunca y bueno, utilizar siempre una crema hidratante. Muchas gracias, doctora. Bueno, ¿y qué hacemos si vamos a viajar y vamos a exponernos mucho más de lo normal al sol, a la piscina o el mar? Porque recordemos que esta es la época donde muchas personas de nuestro país buscan esos climas, pero también los climas templados donde podemos sentir mucho más el sol. Es súper, pues primero yo siempre les digo a mis pacientes que la pasen muy bien, que se la gocen, pero que siempre tengan conciencia solar. Esto quiere decir que debemos utilizar un bloqueador solar, un protector solar, como mínimo cada 4 horas. Si estamos sudados, si estamos en el agua, ya sea piscina o el mar, la reaplicación debería ser cada hora. Esto para todos los miembros de la familia que tengan un añito o más. Eso es muy importante, protegerse del sol. Aún las personas que están adentro de casa, que no son mucho de salir y tomar el sol y estar en la piscina, aún adentro de casa es muy importante utilizar y reaplicar el bloqueador solar. Y siempre que hablamos del cuidado de la piel debemos también hablar del protector solar, pero ¿cuál es la manera correcta de usarlo? ¿Cuál debemos elegir sobre todo? Porque hay muchas marcas en el mercado que nos pueden también bombardear, por así decirlo, con alguna información que del todo no sabemos cuál escoger. Bueno, esta es una pregunta muy importante. Quisiera que se escogieran marcas que sean dermatológicas, no solo cosméticas, y muy importante que sus bloqueadores tengan por lo menos uno de estos dos componentes, que es dióxido de titanio u óxido de zinc. Estas son pantallas solares y esto lo que hace es impedir que el sol llegue a dañar las células y evitar que nos dé cáncer de piel. Entonces, muy importante que sus bloqueadores tengan alguna de estas dos pantallas y que digan resistentes al agua. Aunque digan resistentes al agua, tienen que reaplicar. Como les dije, si están sudados o en piscina o en mar cada hora, y si están normal cada 4 horas. Esto es muy importante. La cantidad también es importante. ¿Qué cantidad? Se dice que para rostro son 2 rayitas, son 2 dedos, o pueden aplicar de la rayita del pulpejo. Esta sería una de las medidas. Para rostro, para cuello sería 1 dedo más. Doctora, hay una pregunta que cabe resaltar en este momento y es que todos deben usar el mismo bloqueador solar o los niños y adultos mayores deben utilizar otro. El SPF es importante arriba de 30 o 50 como mínimo, arriba de 30 está bien. Lo más importante, como les dije, es que sean pantallas solares. Y bueno, los extremos de la vida necesitan un poquito de cariño más, un poquito de más cuidado, y estos son bloqueadores que no solo sean resistentes, que tengan un buen SPF, sino que tengan hidratante. Muchas veces las marcas dermatológicas ya tienen una línea, ya sea para niños o incluso para adultos. El de bebés es curioso, también lo pueden utilizar adultos mayores. Y en todo caso, si solo tienen un bloqueador que puede usar toda la familia, pues prefiero eso a que no usen nada. Así que a partir del primer año de vida, todos debemos utilizar bloqueador solar cada 4 horas. Bueno, y si tenemos una enfermedad como diabetes o hipertensión, ¿debemos tener otro tipo de cuidado extra a nuestra piel? Pues bueno, esto sí es importante saber que la salud de la piel es un reflejo del interno, ¿verdad? Entonces muchas veces se nos olvida que todo lo que comemos, todo lo que llevamos realmente a la boca, pues tienen un reflejo al exterior. Así que las enfermedades sistémicas como diabetes, como hipertensión, pues tienen una base. Siempre es importante el tratamiento, ¿verdad? Llevado de la mano de una muy buena alimentación, evitando, pues, así que alimentos que no tengan aporte alimenticio, por ejemplo, las chucherías, las comidas procesadas, ¿verdad? Entonces, yo le aconsejaría a este grupo de personas que se alejen lo más que pueda de ese tipo de alimentos y que, bueno, que escoja y priorice su salud en cuanto a lo que come, que sean realmente alimentos que tengan aporte nutricional y que, bueno, siempre se hidraten. Acuérdense que la hidratación no es solo agua, sino minerales también. Así que ese sería mi consejo para las personas que, pues, están lidiando con algunas de esas enfermedades. ¿Y qué otras precauciones mencionarías tú debemos tener, sobre todo además del bloqueador solar, para proteger toda nuestra piel, este órgano tan maravilloso? Pues nada más eso, evitar, la verdad, el bronceado que muchas personas en esta época pues están buscando, ¿verdad? Mejorar el bronceado de la piel es algo que siempre me preguntan, como, mire doctora, ¿y cómo me puedo broncear? Realmente yo como dermatóloga no les aconsejo el bronceado. Las actividades de deporte que vayan a hacer, siempre evitar los raspones, las caídas y el mal, ya que se pueden infectar.
pero realmente eso, la verdad es que cuidar la piel es algo de todos los días. Ahorita pues que están afuera, pues cuidarlo del medio ambiente al que sale, pero como les decía, darle cariño a la piel, no rasparla con ningún pastel espojado durante el baño, hidratarla después del baño. Las cremas hidratantes siempre utilizarlas como mínimo una vez al día, su bloqueador solar, eso es muy, muy importante. Y bueno, como les decía, disfruten las actividades que vayan a hacer en familia o estando fuera y demás, pero siempre con conciencia solar y bueno, evitando pues heridas, como les decía, y evitando el bronceado. Con lo del bronceado se hago un paréntesis. Muchas personas buscan pues realmente avanzar este bronceado utilizando aceleradores y es un daño increíble a la piel, entonces siempre eso sí, por favor, evítenlo. Cuando pues la piel se quema, se evidencian algunas bombitas o algunas personas incluso hasta con orgullo le dicen a uno, sí, estoy pelando. Eso no es una buena señal. Entonces, como les digo, gócense sus vacaciones, su salida o incluso la ida a las procesiones. Es algo precioso, pero siempre con conciencia solar. Quieran mucho la piel porque es una única piel y es el órgano más grande que tenemos, el órgano que recubre todo nuestro cuerpecito, así que necesita cariño. Bueno, y tenemos que mencionar algo muy importante, que es hablar de la hidratación. ¿Cómo influye esta en el cuidado de nuestra piel, doctora? Pues la piel, como todo órgano, necesita hidratación, no solo agua, como lo mencioné, sino minerales, ¿verdad? Entonces, claro, la hidratación interna es muy importante, especialmente ahora que el calor está tan fuerte que estamos sudando más. Hay que hidratarnos, hay que rehidratarnos, como les decía, una alimentación balanceada, incluso hasta sueros son importantes en esta etapa y bueno, la hidratación, como les decía, viene desde adentro. Entonces, a cuidar mucho lo que comemos. Yo sé que muchos se descuidan en su alimentación y quieren buscar alimentos procesados y así, pero la verdad les recuerdo y les hago énfasis en esto. Siempre escojan comida que les aporte nutricionalmente, porque ese sí es un reflejo de la piel. Por ejemplo, si están escogiendo comidas ultraprocesadas y ¿verdad? No son las mejores, van a empezar a ver daño en su piel, van a tener acné, van a tener piel porosa, van a tener piel inflamada. Entonces, siempre, por favor, la hidratación influye en la comida y bueno, que escojan siempre hidratarse con agua, no refrescos, ¿verdad? Y en todo caso, suelos de rehidratación. Esas podrían ser unas opciones. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Pero por último, ¿algunas recomendaciones puntuales y finales para que podamos disfrutar de exponernos al sol de una manera sana? Pues la verdad, un resumen de lo que hemos hablado, ¿verdad? Siempre que salgan, lleven jabones suavecitos, lleven una crema de hidratación, pueden llevar incluso geles o cremas de aloe vera que son calmantes para después de estar abajo del sol. Eso también podría ser una recomendación extra. Su bloqueador solar no lo dejen de aplicar, es cada 4 horas, si están en agua es cada hora. Las medidas físicas, lleven gorritos, lleven sombreros que hasta bonitos se ven, incluso ahora hay guantes, ¿verdad? Para radiación, para las personas que tienen que estar manejando por muchas horas, así que protegerse del sol a toda costa, ¿verdad? Evitando las quemaduras solares, alimentarse lo más sano que puedan y bueno, pues disfrutársela a lo máximo, pero sí, eso y por favor, una vez al año, como mínimo la visita al dermatólogo es importantísimo. Hay que revisar absolutamente todo, hasta lo que no se imaginan. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Sabes que esta es tu casa y te estaremos recibiendo con los brazos abiertos. Muchas gracias por cada una de las recomendaciones que has compartido con nosotros. Sin duda alguna las estaremos utilizando en estas vacaciones. De nuestra parte, vamos rápidamente a una pausa. Ya regresamos con más. Después de estos consejos de salud, Es entre más colores, entre más texturas, más nutrientes, más vitaminas, más minerales tenemos en el plato. no se despegue de los investigadores médicos. Bueno, y continuamos acá en Los Investigadores Médicos, esta vez dándole aquí 2 tips o herramientas también para disfrutar de una alimentación balanceada, que por cierto tenemos acá a la experta Rosita, como decíamos, Rosita Ramírez, ¿no? Nutricionista de Corporación Farmalat, para que nos vaya adentrando ya también en esta rica y práctica receta. Rosita, ¿qué tenemos por acá?
Pues aquí tenemos una receta muy colorida. Sí. Mucha fibra, mucho alimento, mucha proteína, muy delicioso. Es para las vacaciones. Bueno, para las vacaciones porque también queremos algo práctico, no queremos pasar mucho tiempo metidos en la cocina y hacerlo de una manera muy nutritiva, muy también que llame la atención, ¿no? Tener todos los colores acá, digamos, como en los platos que estamos viendo. Ya tengo, por ejemplo, manzana, tenemos lechuga, pero ¿qué más? Tenemos atún, tenemos aguacate, tenemos pepino, tenemos arroz integral, tenemos huevo y cebolla. Bueno, cosas muy prácticas que podemos tener a disposición en nuestra cocina. Pero ¿cómo comenzamos? Básicamente es una ensalada. Es una ensalada, entonces aquí no hay reglas. Entonces probablemente podemos empezar con el huevo, con el pepino, pero empecemos con la lechuga. Bueno, vamos a comenzar con la Con la lechuga. mano Yo voy a soy dar. tu chef. Esto sería una porción ideal para una persona adulta sana. Sí, prácticamente esto se puede para una persona sana o para hacer dieta. Para hacer dieta, bueno, pero no nos da tiempo de bajar de acá a Semana Santa para entrar en el bikini. Sí. Bueno, vamos a ver, pusiste lechuga, algo que nos Sí. refresca además en esta época de tanto calor. ¿Con qué continuamos? Exactamente, Yo te voy con- quitando los platos porque soy tu asistente. Gracias, gracias. Con la manzana. La manzana deliciosa. Hay un dicho que dice que una manzana al día mantiene al médico en la lejanía. Y tiene mucha razón, ¿no? Porque además tiene mucha fibra y es rica y le da ese crunch a este plato tan rico. Exactamente. O sea, me gusta. Y esto me lo puedo quedar, ¿no? Ah, sí, Muy bien. obviamente, perdón. Bueno, continuamos entonces con el aguacate, que tiene estas grasas saludables que debemos incluir, sobre todo para nosotras las mujeres, que además comentamos muchas veces que tienen estos beneficios para nuestra salud hormonal y nos deja el pelo precioso. Exactamente. A ver, yo te paso el plato para acá. Perdón. ¿Y con qué continuamos? Podemos seguir con el pepino. El pepino, además, es un aliado excelente para desinflamarnos, es fresco y le da este sabor tan único a todas nuestras ensaladas. Incluso lo podemos incorporar con ciertos batidos que nos pueden ayudar a hacer esas mezclas ahora que hay tanto calor, como pepino con piña, que nos también ayudan a desinflamarnos. Perfecto. Así es. Yo quisiera arrocito, porque la verdad yo acá veo mucho, pero necesito algo de carbohidrato. Muy bien, este es arroz integral, entonces este aporta más fibra que un arroz normal. Perfecto. ¿Más fibra y menos carbohidrato o estamos igual en eso? Es lo mismo, es lo mismo. Perfecto. Solo Y la más preparación es la misma, porque muchas personas a veces dicen, bueno, el arroz integral a lo mejor no tiene el mismo sabor o se prepara de una manera distinta. Se prepara de manera pues similar, pero pues obviamente tiene un sabor distinto. Es un poquito más seco, no es tan, ¿cómo se diría?, esponjoso que el blanco, pero pues sigue siendo el mismo sabor. Muchísimos beneficios también para nosotros. Sí. Algo que me llama mucho la atención antes de seguir con este plato, los mariscos. Acá estamos incorporando el atún que viene enlatado. Sí. Muchas personas a veces dicen, bueno, es que no me gusta porque le siento mucho sabor a lata y le podemos ir cambiando ciertas cosas, ¿no? Pero muchas personas también tienden a comer mucho marisco en esta época de vacaciones. Sí. ¿Alguna recomendación sobre todo para no intoxicarnos? Pues la recomendación con los mariscos es más que todo consumirlos de fuentes que sean confiables, que puedan ustedes decir que sí son preparados adecuadamente, que sí han estado congelados por el tiempo adecuado. Sí. Y ahorita, sobre todo en el verano, es mejor no consumir los mariscos crudos. Entonces, ahorita el sushi, no. Bueno, y también para aquellas personas que son alérgicas, por favor, siempre tenerlo en consideración, ya que podrían despertar estos episodios críticos donde no sabemos reaccionar, sobre todo si nos encontramos de vacaciones. Pero me Así encanta es. saber que podemos contar con una fuente de proteína magra como el atún. Y ahora también tenemos huevo. Sí, también tenemos de huevo. Entonces, este plato está lleno de proteína también. Buenísimo. Y tú lo recomendarías para una persona que desea bajar peso, pero obviamente mantenerlo no por mucho tiempo, porque, o sí. Pues, la verdad, es un mito. Es un mito que eleva el colesterol, entonces sí se puede utilizar el huevo sin ningún problema. Obviamente, pues todo en exceso es malo, entonces siempre hay que mantenerlo en los niveles recomendables. Perfecto. Si desayunamos huevo, podemos también incorporar esta ensalada que tiene huevo. Sí, también podríamos incluirlo. Podemos comer máximo 3 huevos al día. Máximo 3 huevos al día, muy importante las proporciones también. Sí. Y bueno, vamos a añadirle la cebolla morada, que a mí, te cuento, es de mis favoritas. Sí, yo también prefiero la morada. ¿Verdad que sí? Le da un sabor bastante único, bastante especial y además aporta ese abanico de colores que muchas veces las nutricionistas nos han comentado que debemos abordar, ¿no? El abanico de colores en cada uno de los platos. Exactamente. ¿Por qué es tan importante esto, Rosita? Los colores y Sí. las texturas es más que todo para agregar los nutrientes. Entre más colores y entre más texturas, más nutrientes, más vitaminas, más minerales tenemos en el plato. Perfecto. Bueno, y por último, la proteína. Esta sería como que lo principal, el elemento principal de esta ensalada.
Pues la verdad es que aquí todos tienen sus beneficios, Ajá. pero la proteína es muy importante para la formación de proteína, de músculo, y pues obviamente es demasiado delicioso. Es muy bueno, pero estamos Pues, viendo un plato que está lleno de muchas verduras e incluso le podría poner, ahora que es temporada de mango, un poquito de mango. Ya va a ver usted en casa, me va a decir lo rico que salió este plato. Pero ¿por qué es tan importante mantener el consumo de verduras y de frutas en esta época de vacaciones, Rosita? Porque pues obviamente también tienen agua, entonces van a mantenernos bastante hidratados, nos va a mantener nutridos y nos va a mantener saciados, porque usualmente en las vacaciones tendemos a sentirnos un poco libres con los alimentos de fuera, entonces siempre es bueno mantener una buena alimentación y pues igual mantener las porciones, mantener un buen consumo de frutas, un buen consumo de verduras, y con las frutas que sean consumidas fuera, que estén al exterior, entonces mejor es esperar. Abstenerse un Sí. poco, ¿no? Tener aquella confianza de prepararlo en casa, lavarnos bien las manos para evitar esa contaminación cruzada que podría llevarnos a episodios gastrointestinales bastante indeseables. Y bueno, ya sabemos, también mencionabas algo muy importante, la hidratación. Cuando estamos hablando de la hidratación, por ejemplo, a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, muchas veces cuesta mantenerlos hidratados, o cuando ya piensan a sentir mucha sed, es momento crítico porque ya no estamos para ello, ¿no? Puede haber un golpe de calor que Exactamente. podría llevar a ciertos desbalances. Muy importante mantenerlos hidratados. Sí, mínimo 2 litros al día, por lo menos llegar al 1.5, si en dado caso es muy limitada el consumo de agua. Podemos utilizar infusiones con frutas o con verduras para poder como agregarle un poquito de sabor y un poquito de frescura. Si en dado caso no se puede, pues es mejor llevar un pachón. Sí, la verdad es que sí, es un consejo muy bueno. De hecho, te voy a ayudar acá para que tengas las manos libres. Una geriatra que nos visitaba decía, para los adultos mayores, siempre por favor llevar un pachón con ellos, porque tienen las excusas que no tengo mi pachón, ya no tengo el líquido a la mano, no tengo cerca. Entonces mantenerlo siempre bien hidratado, congelar sandía, comer una naranja fresca. Obviamente es muy delicioso, lo puede incorporar al agua también, con pepino, con piña, con distintas infusiones, y obviamente para mantenernos bien hidratados a lo largo y el ancho de nuestras vacaciones. Bueno, y tenemos que hablar de Biolocid. Cuéntanos un poco al respecto. Pues Biolocid es un suplemento nutricional de Aliment. Lo que tiene son prebióticos, entonces ayuda a nuestra flora intestinal y ayuda a prevenir aquellos síntomas como inflamación, gases, diarrea, estreñimiento que podamos sentir en esta época en donde consumimos muchas cosas fuera. Entonces, para prevenirlo podemos empezarlo a consumir desde ya y pues gozar nuestras vacaciones. Y complementarlo con alimentos tan ricos y saludables con ello, y además muy práctico para poderlo llevar en nuestro maletín. Ya lo decía la doctora Gaby Miranda, empacamos de todo y muchas veces dejamos de lado el tratamiento, pero no debería de ser así. Antes de nuestro tratamiento y obviamente para disfrutar en familia. Y bueno, yo no sé tú, y estoy segura que en casa también, pero a mí en este plato hay algo que me hace falta, y es el limón para darle saborcito. Sí, ¿verdad? lo siento. Muchas veces vamos incorporando ese sabor. A mí me gustan los sabores ácidos, pero usted puede hacer distintas vinagretas que vayan de acuerdo a sus necesidades nutricionales. Por ejemplo, para una persona diabética, ¿verdad? De irnos más por lo cítrico que por lo dulce. Pero este es un plato altamente lleno en proteínas que tiene muchos beneficios, y ya lo mencionabas tú, tanto para bajar el peso, mantenernos bien nutridos a lo largo de las vacaciones. Así es, así es. Aquí tenemos un plato pues que podemos utilizar en cualquier tiempo de desayuno, almuerzo, cena. Puede ser incluso después de las vacaciones. Entonces aquí Pues las sí, dietas- para regresar realmente a nuestro peso ideal, ¿no? Porque dicen por ahí que subimos aproximadamente 8 kilos en vacaciones. Así que puede ser un buen aliado para regresar a nuestra rutina, y obviamente también para aquellas personas que dicen, bueno, me voy a pasar de excesos, pero necesito una nutricionista. Los podemos encontrar en Corporación Farmalar. Así es, ustedes pueden encontrarnos en Tikal Futura, en la Torre Luna, en el 8º nivel, en la oficina 8A. 8, ahí pueden preguntar por Rosita, ya lo saben. Entonces, que además nos da buenos tips y ricas recetas. Y bueno, buen provecho, porque nosotros vamos a degustar esta ensalada y le contaré más adelante qué tal estuvo. Después de estos consejos de salud, Dejó el tratamiento durante una semana porque se fue de vacaciones. Y entonces al retornar no va a estar igual que como partió. no se despegue de los investigadores médicos.
Gracias por estar con nosotros en este su programa Los Investigadores Médicos. Continuamos conversando con la doctora Gaby Miranda acerca de cómo mantenernos cuidados en estas épocas de vacaciones y sobre todo, doctora, ¿qué pasa con los pacientes crónicos que ya tienen alguna enfermedad de base diagnosticada? Entonces, te quería preguntar, porque definitivamente es una época para compartir, para salir, para disfrutar muchas veces en familia, pero ¿cómo hacemos con aquel paciente que tiene alguna enfermedad base para que no deje el tratamiento, que es muy importante? Tú ya lo mencionabas como una recomendación en el bloque anterior, pero ¿qué hacemos con ellos? Miren, el paciente crónico es importante que, pues como mencionábamos, tenga un protocolo de cómo va a llevar su periodo vacacional. Es decir, horarios de medicamento. Su medicamento tiene que estar listo en la valija en la que van a llevar todas sus cosas. O sea, es lo primero que debe ir en esa valija, los medicamentos de este paciente. Además de esto, pues es importante que tengan un plan nutricional, que sepan qué alimentos sí pueden consumir y qué alimentos no pueden consumir, porque de todo realmente van a encontrar en sus vacaciones, así como ensaladas, como si de repente los pacientes no pueden consumir mucho carbohidrato, hay cómo hacer variaciones en su alimentación. Yo he visto, y te lo cuento porque la nutricionista que nos apoya en las clínicas del Centro de Innovación Médica, ella les tiene un listado de los alimentos que el paciente puede consumir en restaurantes, por ejemplo. Entonces, todas esas indicaciones es importante que el paciente pues tenga su lista de qué alimentos sí puede consumir. Otra cosa importante con este tipo de pacientes es que tenemos que evitar los excesos. ¿Por qué? Porque un exceso a un paciente diabético, por ejemplo, los niveles de glucosa alta, las hiperglicemias, pueden llevarlo a una cetoacidosis diabética, ¿verdad? Y entonces esos son problemas mucho más serios que nos pueden ocasionar el hecho de que nos pasamos en nuestra alimentación, comimos más de lo normal, estamos tomando algo que no deberíamos de tomar. Sabemos que los pacientes diabéticos, por ejemplo, no pueden consumir licor. ¿Por qué? Porque el licor sube sus niveles de glucosa, ¿verdad? No pueden tomar gaseosas. ¿Por qué? Porque les van a subir sus niveles de glucosa. Pueden disfrutar con su familia, pero en lugar de consumir todos estos alimentos o bebidas, pueden tomar agüita pura, comer ensalada, etcétera, etcétera, siempre disfrutando. ¿El agua de coco, doctor? Una pregunta para los diabéticos. Sí, lo pueden hacer sin ningún problema. Recordemos que es una muy buena fuente de minerales. Perfecto, doctora. Sabemos que cuando estamos de vacaciones lo que menos queremos es la rutina, pero la rutina tiene muchísimos beneficios, entre ellos la constancia. Es decir, incluso así como usted lo escucha, me tengo que levantar a las 6 de la mañana, entonces también de vacaciones. Algunos expertos indican que sí, para no alterar nuestro estado metabólico. Pero ¿por qué es tan importante la constancia, doctora? Bueno, es importante que seamos constantes en ciertas rutinas porque existe, y principalmente en los tratamientos médicos, algo que se llama rebote de 72 horas. Y eso significa que si el paciente, por ejemplo, no toma sus medicamentos como debiera tomarlos, entonces va a empezar a tener problemas. Hablemos de un paciente hipertenso. Si, por ejemplo, no tomó su medicamento un par de días, 2 días después de no haber tomado su tratamiento como es, va a empezar a tener niveles de presión arterial más altos de lo normal, ¿verdad? Esto no solo sucede con los pacientes hipertensos, realmente sucede con cualquier paciente que tenga protocolos de tratamiento crónico. Por eso es la importancia de que estos pacientes pues lleven ese tipo de rutinas. Y también hablamos de las rutinas de levantarnos, etcétera, etcétera, para que nuestro organismo realmente no caiga en el proceso de desadaptación. Porque si nos desadaptamos, el metabolismo también cambia. O sea, durante este tipo de cualquier cambio de rutina, nuestro metabolismo también va a cambiar, ¿verdad? Cambia o para hacerse más rápido o para hacerse más lento. Y en este caso, regularmente, cuando estamos hablando de periodos vacacionales, cambia para hacerse más lento. Doctora, algo que me llama mucho la atención, porque cuando estamos hablando de vacaciones, asumimos que nuestro cuerpo entiende la señal de que nos vamos de vacaciones y, por ejemplo, si padezco diabetes, de hipertensión alta, vamos a ponerle un break, porque estamos de vacaciones y muchas veces no somos responsables, ¿no, doctora? Y debemos serlo porque, imagínate, un susto estando fuera de la ciudad, donde tenemos alcance a lo mejor para algún servicio de salud
salud público inmediato. ¿Qué hacemos, doctora? ¿Por qué es tan importante seguir el tratamiento? Sobre todo, no descuidarlo, no ponerle pausa a esas medicinas que tenemos que tomar. Bueno, recordemos y hablemos esto, ¿verdad? De los rebotes de 72 horas. Nuestro organismo se desequilibra, pierde el equilibrio que traía. Sí. Y reparar o reactivar este equilibrio es mucho más difícil para el organismo, a pesar de que se empiece a tomar medicamento. Muchas veces se necesitan protocolos de tratamiento mucho más fuertes, es decir, hay pacientes que incluso no utilizaban insulina, ¿verdad? Y luego de este periodo tienen la necesidad de utilizar insulina para regresar a un estado normal, en teoría, para el paciente, claro, ¿verdad? Entonces, la importancia de mantener nuestros protocolos de tratamiento, de nuestras rutinas, pues radica básicamente en cómo nuestro organismo va a ir respondiendo ante estos cambios. Y cuando son cambios como los que mencionábamos, realmente tendemos a hacer algo más lento, a ser desfavorable para el organismo. Así que el que llevemos esto nos va a beneficiar, y además si nos complementamos con biomoléculas, con polifenoles, pues vamos a estar respondiendo mucho mejor a todos estos procesos. Perfecto, doctora. Para aquellas personas, pero yo creo que no son muchos, ¿no? Porque hay personitas nada más que se portan un poco mal y que descuidan el tratamiento, pero todos son muy, muy responsables. Por allá nuestra productora ya estaba haciendo señales a alguien acá cercano para que usted también tenga la confianza necesaria de que sí. Muchas veces lo dejamos descuidado y bueno, por tiempo, porque estamos demasiado relajados o porque nos sentimos bien, dejamos el tratamiento en pausa, lo que tú nos estabas diciendo. Pero ¿cómo retomamos entonces? ¿Debería ser al primer día, al segundo día? ¿Vamos gradualmente? ¿Cómo sería la manera adecuada? Lo ideal es retomar estos tratamientos del lado del profesional. Así que inmediatamente después de los periodos vacacionales tenemos que sí o sí hacer consulta con nuestro médico de cabecera, con el médico especialista, con el médico que esté llevando nuestra enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque estos periodos de reacomodación van a ser lentos para el organismo y muchas veces el paciente no puede solo. Es decir, venía con un tratamiento, dejó el tratamiento durante una semana porque se fue de vacaciones y entonces al retornar no va a estar igual que como partió desde el punto en el que ya no llevó su tratamiento. Entonces, cuando regresa a la consulta, tenemos estos pacientes descompensados, pacientes con niveles de azúcar más alta de lo normal, con su presión más alta, pacientes que han subido de peso, pacientes que padecen de síndrome metabólico y entonces se detuvo el proceso de regresión del síndrome metabólico. Y entonces pues vemos estos pacientes que deberían de consultar inmediatamente después de que se van a su periodo vacacional, y muchos incluso consultan un mes después. Entonces tenemos esos pacientes que definitivamente llegan a la consulta totalmente descompensados. ¿Qué es lo complicado de todo esto? Que cuando nosotros hablamos de diabetes, por ejemplo, no estamos hablando únicamente de una enfermedad metabólica. Cuando hablamos de diabetes estamos hablando de dolor en miembros inferiores por las neuropatías diabéticas. Cuando hablamos de diabetes estamos hablando de pacientes que desarrollan insuficiencia renal. Entonces yo te podría decir, Dianita, estamos hablando de diabetes y el paciente, pues, diabetes es una palabra. Ah, bueno, pero si yo le digo, diabetes significa insuficiencia renal y eso significa diálisis y hemodiálisis 1 o 2 veces por semana. Sí. Si hablamos de que podemos infartarnos, si hablamos que puede darnos un derrame cerebral, entonces ya la pensamos, ¿verdad? Ya no decimos, sí, se me subió el azúcar, pero yo soy diabética, pero ya voy a controlarme. No, estos procesos pueden llegar a complicarse a algo mucho más serio. Y cuando se complican a algo más serio, entonces estamos hablando de estas enfermedades que son bastante tristes y complejas para el paciente. Y muy, muy importante, doctora, porque sí, lo estamos hablando de la época de vacaciones, que nos da alegría, sin descuidar la salud y hacerlo de una manera responsable. Porque sí, ya lo estabas comentando, o sea, realmente una complicación de un paciente diabético puede extenderse aún más y la calidad de vida, incluso las vacaciones, podrían terminar tristemente. El objetivo de estos periodos vacacionales es que nuestro cuerpo se repare, ¿verdad? Debido a todo este estrés que manejamos, al entrar en un periodo vacacional, nuestro cuerpo empieza a repararse. Se repara el músculo, se repara el sistema nervioso, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ser responsables y conscientes que es una época de reparación para nuestro cuerpo. No es una época de exceso.
porque el exceso lo único que va a hacer es someter a estrés nuestro organismo, someter a inflamación crónica de bajo grado, y esto nos puede llevar a serias complicaciones si tenemos enfermedades de base. Perfecto, doctora. Bueno, y ya por último, ¿a qué recomendación le darías entonces también a un paciente que de alguna manera integral está usando biomoléculas? ¿Es el mismo protocolo? Por supuesto, los pacientes que tienen tratamientos con biomoléculas tienen que continuar su tratamiento. ¿Por qué? Recordemos que las biomoléculas, en este caso polifenoles, los conjugados biomoleculares que utilizamos en Innoviofarma, Limtox, Oconex, Flandol, Modepar, todos estos bioconjugados son moléculas naturales que tienen cierto efecto en nuestro organismo durante tiempo determinado. ¿Por qué? Porque los polifenoles tienen cierto tiempo de vida media en nuestro organismo. Cuando hablamos de vida media es el tiempo que el polifenol está en nuestro organismo reparando o haciendo lo necesario para que trabaje bien la célula. Bueno, entonces si cortamos estos tratamientos, no quiere decir que se retroceda lo que ya se hizo, pero sí que se evita el seguimiento, el avance, y entonces nos vamos a quedar estancados, y eso no es lo que pretendemos. Lo que pretendemos es que el paciente mejore su calidad de vida verdaderamente. Para el paciente crónico, las vacaciones son este periodo que nos va a ayudar a repararnos. Importante que no dejen su tratamiento de base, que no dejen su tratamiento biomolecular, y que inmediatamente después de su periodo vacacional asistan nuevamente a las clínicas con su médico, asistan nuestros pacientes de las clínicas del Centro de Innovación Médica. Esto es para que asistan nuevamente a su consulta con nosotros. Ustedes saben que con mucho gusto estamos ahí para atenderlos, para continuar el seguimiento y para que la calidad de vida que ya hemos venido teniendo hasta el momento siga. Así es, doctora. Muchas gracias. En vacaciones o un año normal de trabajo rutinario, que usted siempre tenga salud. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con mucho más. Esta Semana Santa, cuida de ti con estos consejos compartidos en el programa de hoy. Descansa para mejorar tu bienestar. Aprovecha para practicar deportes al aire libre. Si sigues algún tratamiento médico, no lo interrumpas sin la autorización de tu doctor. Esperamos que tengas un buen descanso.